algunos contaminantes. De algunos contaminantes y las preguntas que hacemos, ¿qué es importante para nosotros? O sea, ¿en qué focalizamos nuestra atención? ¿Hacia dónde vamos? Y pues generalmente pues, es tener un trabajo, pues eso es obvio. Pues ahora estamos platicando con mi colega de que las personas se mueven a donde haya trabajo, donde pierdan raíces y demás. Y el otro punto era vivienda, educación, pero algo muy importante es salud. Y la salud la podemos ver de diferentes formas, ¿no? Tanto personal como la de nuestros hijos. Entonces, cuando se enferma uno de nuestros hijos, hacemos todo lo imposible, ¿no? para tratar de no tener zapatos, no tener algo, pero la salud es muy importante. Pero hay veces algunas formas muy sutiles de tener cierta salud, comillas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es importante. Aquí, algunos determinantes de salud, son los de servicios de salud. O sea, si tenemos un servicio médico que nos provea ciertas facilidades en atención y demás, pues no va a ser posible que esa salud se empeore. Adelante, que hay unas sillas, aquí hay otras. A nivel cultural también tenemos ciertas condicionantes, hábitos alimenticios que modulan lo que consumimos y además los acercarlo que estamos nosotros, a los cuales nosotros estamos expuestos. Genética, ni se diga, hay ciertos factores de riesgo que vienen a nivel genético, a nivel de familia. Pero aquí en rojo está ambiente, ¿no? Entonces el ambiente da ciertas condiciones para tener alguna salud. Los contaminantes que están en el ambiente, pues ahorita estoy poniendo algo muy visible, algo que está muy claro, algunas emanaciones de contaminantes, pero hay veces que hay contaminantes que no están dentro de nuestra visión y creemos que algunos contaminantes deben de estar como muy visibles, oler mal, como la basura y cosas por el estilo. Yo me acuerdo que en unas pláticas que llevaba a cabo con algunos estudiantes de la prepa, empezaba teniendo dos tarros, uno con avena con chocolate y otro con rotenona. Entonces, los que conocemos bien, la rotenona es un tóxico muy potente para los peces. Entonces, les preguntaba a los estudiantes, oigan, de los dos vasos, ¿cuál se tomarían? Y el de rotenona es transparente, parece una botella de agua. Entonces le dicen, perfecto. Entonces agarraba y ponía un pez aquí y en el otro de avena con chocolate, se ve asqueroso, lo ponía. Y entonces seguíamos la plática y al final de la plática, pues el que tenía rotenona se moría. Y el otro, pues hasta pedía pancito, ¿no? Entonces les decía, miren, esto tiene chocolate. Y a lo mejor lo huelen y no huele tan bien como a lo mejor el agua pura, el agua limpia, el agua cristalina. Hay contaminantes que no se ven y el problema es saber cuántas sustancias químicas hay en el ambiente y que no las estamos viendo. Y bueno, aquí están unos compañeros que acabamos de tener una plática la semana pasada acerca de eso. Y les preguntaba que cuántas sustancias químicas creían que había. Pues algunos respondieron de manera acertada millones, pero los millones quedaron en 2 millones. Y entonces me metí al CAS hoy, ya les decía que nada más me había metido hasta el 2009, y entonces había como 85 millones en aquel, no menos, había como 50 millones. Ahorita hay 60 millones, más de, en específico, 63.628.363 sustancias químicas registradas. Y cada hora se van registrando más sustancias químicas. Entonces, de estas 63 millones de sustancias químicas que hay en el ambiente, pues no se sabe cuáles son los productos las causas que pudieran ocasionar, principalmente como efectos adversos. Y entonces, el programa de las Naciones Unidas dice, a ver, de las 63 millones que hay, no vamos a estudiar todo, no tenemos ni tiempo, ni dinero, ni las condiciones para estudiarla. Y entonces todo va a depender de qué tanto se produce, qué tanto se
ser muy tóxicas o poco tóxicas dependiendo del método que estemos evaluando y pueden tener efectos ambientales. Ahorita nada más nos vamos a enfocar a que muchos de los datos que hay actualmente se enfocan en lo que sería la DL50 y todos ahorita los que estamos aquí sabemos de que la DL50 nos va a dar información acerca de cuál es la cantidad que de una concentración va a matar al 50% de la población expuesta. Sí, pero eso es datos hasta 24, 48, 96 horas, que sería una intoxicación aguda por los efectos agudos. Y de ahí parte todos los datos. Decimos, y hablábamos hace rato con Adriana, que los compuestos organofosforados fueron sustituidos por organofosforados. Sí, pero la desventaja de los organofosforados es que son extremadamente tóxicos. Esos compuestos tienen una DL50 muy baja. Entonces, ¿qué significa? Que con poca cantidad puede matar al 50% de mi población. La bronca está en que los estudios se llevan a cabo con una sustancia a una concentración y se ve qué es lo que le pasa a los animales de experimentación, pero poco se ha hecho cuando se hacen mezclas de sustancias y qué es lo que llega a pasar. Y podemos tener efectos aditivos, o sea, se suman los efectos de dos compuestos o más, potenciación, sinergismo y, bueno, en el mejor de los casos sería un antagonismo. ¿Qué significa antagonismo? Que los dos compuestos que están influyendo en un sistema biológico puedan tener un efecto menor que el que pudieran tener de manera individual, cosa como pasa con los antídotos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un punto importante, que quede claro qué es lo que puede pasar en el ambiente. O sea, en el ambiente puede haber 200, 300, 1000 sustancias. De hecho, en un café, si lo analizamos, puede tener 150 sustancias, nada más un café. Y bueno, lo estoy diciendo, yo tomo mucho café, me encanta, pero sé que estoy tomando mínimo 150 sustancias al estarlo consumiendo. Y otro punto importante que nos debe dejar muy claro es de que muchas de estas sustancias pueden acumular, ya sean dos cosas, y que es la dosis, perdón, que sería la dosis, como el caso de Napoleón, les digo notorio, porque Napoleón supuestamente lo envenenaron con arsénico, entonces porque determinaron hacer uso de su cabello. Entonces se supone que los ingleses lo querían echar para que no se les volviera a escapar, pero aquí hay otro tipo de acumulación que es muy importante, que es la de los efectos. En el caso de los efectos, y que son de los más sutiles, es de que una sustancia química puede entrar a nuestro cuerpo y posteriormente eliminarse y no dejar ningún rastro. Y bueno, el ejemplo clásico pues, es el de la cirrosis ocasionada por el alcohol. Entonces, una persona que toma 20 años alcohol y deja de tomarlo y ya se le formó una cirrosis, se le manifiesta después de 5 años de no tomar y dice, pero ya no tomo, y tómenme muestra, ya estoy limpio, sí, pero ya tiene los efectos del alcohol. Entonces, esos dos puntos importantes también nos puede pasar a nosotros al estar consumiendo productos, y no estoy diciendo productos tóxicos ni nada, productos que vienen y que estamos expuestos a conservadores, aditivos, cosas que vienen en los alimentos de manera adicionada para darle cierta calidad, cierta presentación. O productos químicos que son utilizados en la ganadería, cuántas veces lo hemos oído al famoso clenbuterol, y que también lo consumimos nosotros. Entonces, son de las cosas que pueden pasar. Bueno, yo quiero enfocarme a dos grupos de compuestos, y que son de las sustancias químicas persistentes, se llaman POPs, compuestos orgánicos persistentes. ¿Qué onda con los POPs? Hay dos grupos muy importantes, los del DDT y toda su familia, y los de los policlorobifenilos. Y los menciono porque todos en algún momento estamos expuestos a estos compuestos. En Estados Unidos, dice la EPA, el 95% de la población tiene residuos de DDT. Así, el 95% de la población. Entonces, ¿por qué los gringos sí y nosotros no? Entonces, todos vamos a tener un poco de DDT, por decir uno de los tantos compuestos. Salió en National Geographic hace un año y medio de un estudio de que a un tipo, un
Básicamente, una de las gracias, cualidades que tienen estos compuestos es que se llegan a bioacumular. Como persisten muchos años, entonces están en el ambiente mucho tiempo, pero tienen afinidad hacia las grasas. Entonces, el DDT, que está aquí como ejemplo, que está suspendido que está en el sedimento suspendido adherido, puede entrar a la red trófica y dependiendo del nivel trófico puede llegar a altas concentraciones, porque se va acumulando a los niveles tope a altas concentraciones. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, el primer caso es de que puede el DDT en un momento dado interrumpir la transferencia de calcio que se es transportado para la formación del huevo, y principalmente es a través de la inhibición de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica pues, es la que transporta el calcio, y si se ve inhibida, pues ya no hay transporte del calcio. Entonces el huevo se ve delgado, está delgado, viene la madre, lo empolla y lo rompe. Y esa es la principal causa porque la EPA prohibió el uso del DDT en los Estados Unidos. Nadie de que se intoxicó, se murieron personas, nunca se murieron personas de manera directa con el DDT. Pero esa fue una causa ecológica que está ahí. Y bueno, y si ya está en los niveles tróficos altos, pues también se ha visto que hay una transferencia de acción materna. Y hago mucha mención de esto porque los niños, los recién nacidos, están recibiendo, y principalmente los primogénitos, altas concentraciones de este tipo de contaminantes. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de las causas que pueden ocasionar. Miren, de los datos que ya mucha gente ya conoce, de los 70s, en México teníamos como el cuarto lugar en concentraciones de DDT, nanogramos por gramos de lípido. Eso es importante porque se hace una corrección en base a lípidos, porque estos compuestos se depositan más en grasas. Entonces, una persona que tiene más grasita, pues tiene más posibilidad de retener esos compuestos que una persona un poco más flaca. Entonces, el punto importante es de que, les digo, aquí está Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia. Lamentablemente, ahorita esto se ha invertido. Entonces, las mayores concentraciones las tienen las tribus inuit. Entonces, en tejido graso. ¿Por qué? Porque por una característica muy importante de estos compuestos. Y que estos compuestos tienen una facilidad para evaporarse y ser transportados vía atmosférica a sitios donde no se han aplicado. Entonces, tienen una destilación global donde en las zonas del Ecuador hay una alta evaporación y poca depositación, y conforme se van transportando atmosféricamente llegan a bajas temperaturas como serían los polos, y aquí hay una depositación muchísimo más pronunciada y una baja evaporación. Entonces, estos compuestos, los orgánicos persistentes, se distribuyen globalmente. Entonces se han transportado y se han identificado sitios en los cuales pues, prácticamente no había o no debe de haber. En el monte Everest se tiene HCHs, DDE, DDT. En el monte Everest, ¿qué? Malaria, dengue, ¿qué quieren? ¿Qué tipo de cultivo? Y como no se ve muy bien, aquí aparece el Ártico y tiene concentraciones mayores que en el monte Everest. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que prácticamente ha habido una distribución global de estos compuestos y que nosotros estamos expuestos a ese tipo de compuestos. Alguien puede decir, no, pero es que yo nunca estuve en una zona de cultivo ni nada. No. Miren, en el polo norte se tienen altas concentraciones tanto de DDT como de clorofenil. Y nada de que haya unos transformadores ahí, que haya zonas de cultivo. Y se lo menciono porque aún colegas que trabajamos en las determinaciones empiezan a decir, no, pues es
pasando. ¿Por qué? Porque los contaminantes orgánicos persistentes, entre otros muchos contaminantes, pues conforme va pasando el tiempo nosotros vamos adquiriendo información y vamos viendo qué es lo que puede estar pasando. ¿Qué puede pasar? Bueno, se sabe que conforme va pasando el tiempo y la exposición sigue, pueden presentarse algunas alteraciones, aunque sean de manera sutil, no se van a morir. Las autoridades generalmente dicen, ¿sabes qué? Ocurrió una mortandad de peces en la laguna de Término, a lo mejor ya está. Entonces vayan a ver, entonces, sí, pero que estén muertos es algo, ya es el punto final y es lo peor que puede suceder. Pero en realidad pueden estar ahí y tener algún problema. Esperamos que no, pero bueno, el ejemplo lo voy a poner allá afuera. Puede haber personas que tengan el colesterol alto, triglicéridos hasta el tope, pueden tener, ya puede ser un cáncer, la gente está caminando y está viviendo y está conviviendo. En los organismos pasa igual. Pueden estar con una enfermedad y entre otras, pueden estar con una enfermedad en el sistema reproductor, con una alteración en el sistema reproductor y estar vivos. Entonces las autoridades no hacen nada porque pues, están vivos. Pegan el grito al cielo cuando se muere una gran cantidad de organismos, porque si se mueren pocos tampoco hacen nada. Pero bueno, el punto importante es de que muchas de estas sustancias pueden producir cáncer, mutaciones, teratogénesis, o sea que nacen con malformaciones los niños, los organismos en desarrollo, afecta el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema reproductor, que es ahorita donde vamos a enfocarnos. Bueno, entre las tantas cosas que les había mencionado, pues, cáncer en algunos organismos, en vida silvestre, se han tomado muestras de estos organismos y están hasta el tope de este tipo de sustancias. Policlorobifenilo, DDT, dioxinas, etcétera, etcétera. Y miren, cuando les dije en el sistema reproductor, es porque se ha visto, por ejemplo, efectos en la vida silvestre, principalmente en los alligators que están en Florida. Hay un lago, el lago Woodruff, que prácticamente no está contaminado con DDT. De hecho es dicofol, pero ustedes agarran el dicofol y es el hermanito gemelo muy parecido del DDT. Entonces el dicofol se liberó o tuvieron un accidente en el lago Apopka. Entonces en el lago Apopka un tipo empezó a ver cómo estaba la salud de los cocodrilos. Están los cocodrilos vivos, pero los cocodrilos machos, miren, esos son los niveles de testosterona. En los machos, miren cómo están en este nivel, en los del lado Woodruff, pero en el del lado Apopka, en dos regiones, están bajos. ¿Sí? Entonces empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasa ahí? Algo está pasando porque los cocodrilos, los alligators, es diferente, los machos tienen un problema aquí. ¿Por qué? Porque la testosterona que tienen aquí es el nivel de testosterona que tienen las hembras de los alligators que están de manera normal. Entonces, la testosterona de estos machos es igual a la testosterona que tienen las hembras. Y bueno, y este cuate Gillet, un doctor que se dedicó a ver qué onda con los alligators, empezó a medirles también el pene. Y entonces se encontró que el pene es todavía menor, significativamente menor, en una región del lago Apopka que en la otra, en la del noroeste, y la del sur es menor que la del noroeste, y todavía estas dos son menores que la del lago Woodruff. Entonces, va habiendo evidencias a nivel ambiental de que algo está pasando con estos compuestos. Y les menciono un caso muy grave, muy notorio, ¿qué es lo que puede pasar a nivel del sistema reproductor? Y en este caso es de este caracol, en Japón, el Nucella lapillus. Este caracol que está expuesto a 1 nanogramo por litro. Si sacaran sus cuentas, es casi nada. No se va a morir el caracol, no le va a pasar nada. Pero a esta concentración de tributil estaño, que es un compuesto que se utiliza para poner en los barcos, para que no se les incruste los galanes o cosas por el estilo, entonces ese compuesto, el tributil estaño, ocasiona un hiposex, que sería que ya están formados los órganos sexuales del organismo, pero por estar expuesto a este compuesto empieza
Pero en el caso de la hembra normal, tiene el oviducto, tiene el ovario, y no tiene ni pene ni vasos deferentes. Pero en una hembra que estuvo expuesto al tributil estaño, tiene la vulva bloqueada, también tiene ovarios, pero ya te empieza a tener pene y vasos deferentes. Y la constante o el punto importante es de que hay un contaminante de por medio, hay algo ambiental, hay una sustancia química que está de por medio. Y bueno, cuando se empiezan a ver este tipo de situaciones, se acuña un término muy interesante que es el de disrupción endócrina, y que esto es debido a que se menciona que las alteraciones en el funcionamiento reproductivo de especies animales y que se demuestra en la exposición humana a compuestos químicos con actividad normal, principalmente estrogénica, es a lo que se le llama hoy con el nombre de disrupción endócrina. ¿Y por qué se menciona de que principalmente estrogénica? Lo que pasa es de que hay muchas sustancias químicas que se asemejan a la de un estrógeno, a la del estradiol principalmente. Entonces, lo que hacen es que estos compuestos mimetizan a esta hormona. Y entonces, estos compuestos de disrupción endócrina son compuestos químicos naturales o artificiales que son exógenos al organismo y que tienen la capacidad de alterar la homeostasis del sistema endócrino reproductivo. Entonces, este término acuñado hace como 15 años, 20 años, hace como 15 años, menciona algo importante de sus compuestos químicos naturales. Entonces, ¿hay sustancias químicas naturales que tienen efectos estrogénicos? Sí. Les mencionaba a los colegas que, por ejemplo, en sitios donde hay una papelera, todos conocemos bien que hay fitoestrógenos. Entonces, esos fitoestrógenos que son emitidos por la pulpa de papel de la madera, las bacterias y algunos hongos transforman ese fitoestrógeno en un estrógeno para organismos. Y entonces, en vez de ser fitoestrógeno, ya es un estrógeno. Y se ha visto la feminización de los machos en estas zonas que están prácticamente cerca de las papeleras. Y bueno, ¿cómo, a grandes rasgos, muy rápidamente, cómo puede ser que pase esto? Sí, lo que pasa es de que nosotros tenemos, en este caso, miren, esta es una testosterona o este es un estrógeno. Y miren su estructura química, casi muy similar. Y miren la del DDT o la del dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol se utilizaba mucho en el ganado. Entonces, cuando vieron de que se quedaban residuos del DES, del dietilestilbestrol, empezaron a restringir su uso porque persistía, era una hormona que persistía en el ambiente y entonces lo quitaron. Es como el cloniterol más o menos. Pero bueno, estos compuestos que tienen estructura química similar, pues bueno, pueden entrar a la célula y entrar en un receptor. Si es una hormona, pues no hay ningún problema. Entra la hormona, manda una señal, le manda ese núcleo y genera una respuesta. Entonces, por ejemplo, si fuera un macho, ¿sabes qué? Pues que los testículos bajen. Entonces manda la información y dice pues, que los testículos bajen o que se formen vellos en ciertas regiones. Pero puede ser una hormona femenina y manda la señal y dice, bueno, pues que se crezcan los senos, etcétera, etcétera. ¿No? Pueden haber muchos tipos de respuestas. Pero aquí el punto es de que puede haber una imitación. Puede ser que un compuesto imite la función de una hormona. Entonces, imagínense un macho que está expuesto a un compuesto, de los que ahorita vamos a ver, de un compuesto que tenga una estructura similar a la de un estrógeno. Va a responder como si fuera una hembra. O puede ser al revés. Puede entrar un compuesto que sea similar a la testosterona y que esté en una hembra. Y entonces la hembra va a responder como si fuera un macho. ¿Sí? O puede inhibir la información hormonal que se le está mandando. Entonces bloquea el sitio receptor y ya no hay respuesta. Entonces, baja los testículos, no los va a bajar. ¿Por qué? Porque no está la señal que está aquí. Las famosas hipospadias, ¿no? Entonces, en ese momento puede haber interrupción de esa información o puede ser que se exacerbe esta respuesta por parte de cada uno de esos compuestos. Y tenemos muchos compuestos, la dibenzoparadioxina, la tetraclorodibenzoxina. Estos compuestos, muchos de estos compuestos de las dioxinas se producen cuando se queman productos en los basureros, en los incineradores, etcétera, etcétera. Se producen estos compuestos.
entonces creo que no había email, obviamente. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues cuando te llegue un artículo relacionado con baja la población y que esté de por medio un contaminante, pues mándamelo, ¿no? Entonces ella cuenta, estando escribiendo, nada más oía por debajo de su puerta cómo llegaban los artículos, y que llegaban. Entonces formó, y ella hizo un libro que se llama Nuestro futuro robado. Este está en inglés y este está en español, lo van a encontrar en estos dos. Y entonces, obviamente que habla de los efectos estrogénicos ocasionados por los contaminantes. Y le puso el nombre acertado de Nuestro futuro robado. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos la capacidad de tener una descendencia, a pesar de que somos 7.000 millones de habitantes, ya no hay esa reproducción normal, tanto en humanos como en vida silvestre, pues entonces nos están robando el futuro, ¿sí? Y es por eso que le puso esta señora Nuestro futuro robado. También mencionaba a los compañeros de Tamaulipas que esta señora, cuando empieza su plática, de decir, ustedes son la mitad de hombres de lo que fueron sus abuelos. Entonces, ¿qué te pasa, no? Y entonces ella dice, por esto, porque la cuenta espermática en los años 1940 pues estaba en esto de 100 millones, ¿no? Y ha bajado notoriamente hasta 1990, prácticamente el 50%. Y es por eso que eso dice la señora. Ustedes son la mitad de hombres que pues bueno. Estos datos son, obviamente, que de países desarrollados que están tomando datos y datos, que tienen toda esta función. Entonces, cuando hablamos de determinantes de la salud, debemos ya entonces tener en cuenta de que hay un montón de sustancias químicas que se asemejan a las de las hormonas y que pudieran estar presentes principalmente cuando el organismo está en desarrollo, porque es más sensible. Entonces, el niño o la niña en formación, y aún en los primeros 5 años, los niveles hormonales todavía están muy parejos. Y si llega un contaminante, y ahorita estoy poniendo los que se ven, y empieza la balanza a ponerla en otro lado, empiezan a haber esos, ¿cómo se llama?, desbalances en homeostasis. Entonces, esos cambios hormonales pueden ser ocasionados por algunos contaminantes, como ya lo vimos. Y entonces nos quedamos así, bueno, pero aquí no hay nada. A ver, espérense. El punto importante es de que estos tipos de contaminantes, el DDT, los policlorodifenilos, y ya no digamos hormonas, nada, al menos hemos encontrado aquí en Campeche. Por ejemplo, el Aeroclor 1254 es un policlorodifenilo. Y entonces lo hemos encontrado, aquí está Zacatal, Condetasta, Palizada, Chumpán y Candelaria. Y lo determinamos en agua, en sedimentos y en biota, que serían principalmente en los ostiones que estamos muestreando aquí. Y vemos cómo encontramos concentraciones altas de este policlorodifenilo. También hay DDT. Aquí es muy notorio que en la parte de Condetasta son los valores más altos de DDT. Y aquí un estudio muy interesante que se hicieron con cocodrilos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que hicimos aquí con los cocodrilos, después de ver de que posiblemente se pudiera estar presentando esto, ya que en Florida está pasando esto con los alligators del tipo Ford, y nosotros hemos encontrado DDT también en Campeche, pues se trabajó con cocodrilos de Champotón, Petenes y del Sedmar. Y aquí los del Sedmar pues, son importantes porque en teoría se maneja como un sitio de referencia, pero eso es de referencia entre comillas, porque si ya vemos cómo estos compuestos se distribuyen ambientalmente, nada está limpio, nada está blanco. No soy racista, pero nada está blanco, ¿no? Pero bueno, aquí el punto importante es de que tenemos organismos de Champotón, Petenes y Sedmar. Rápidamente, miren, encontramos HCHs. Dentro de los HCHs está el gamma HCH, que es el lindal, se utiliza mucho para los piojos en la cabeza, todavía lo pueden encontrar, el RPI se llama, lo pueden encontrar todavía. Se ha encontrado en Champotón, están machos y hembras, son machos y hembras, entonces tanto en machos y en hembras se encontró, menos en machos pero más en hembras. Tenemos el DDT, tejido graso, también tenemos en los drines, tenemos policlorodifenilos. Miren, hasta los del Sedmar tienen policlorodifenilos. Aquí, el punto importante es de que también se midieron hormonas. Y bueno, ¿qué
en hembras, y miren, están los valores obviamente que más altos en los machos. Pero cuando nos vamos al estradiol, aguas, están los valores, la media es igual que el de las hembras, es igual que el de las hembras. Y aquí el punto importante es que tenemos una variación muy alta, tenemos valores muy bajos y valores también muy altos. Estos son todos los datos, pero aquí lo importante es de que se tiene el mayor riesgo en los cocodrilos juveniles, en los cocodrilos prácticamente que están en formación, su sistema hormonal y demás. Entonces sí se encontró principalmente esa diferencia. Entonces algo está pasando con la vida silvestre y en este caso con el cocodrilo. Y bueno, nosotros hemos trabajado con un pez que se llama Gambusia yucatana y lo hemos estado haciendo algunos estudios en algunos sitios y les voy a presentar algo que hemos encontrado aquí en la ría, entonces todavía más cerca de nosotros para que no lo vean tan lejos. Bueno, ¿qué podemos ver en evidencias ambientales? Ahora se le dice ecoepidemiología. Pues se ha visto, por ejemplo, que los machos hay una inducción de vitelogenina. La vitelogenina es una proteína necesaria para la formación del huevo y en teoría nada más debe de estar en las hembras, no debe estar en los machos, pero si lo encontramos en los machos, aguas, algo puede estar pasando. También se ha visto, medimos aquí la inhibición del crecimiento de las gónadas, que es el índice gonadosomático, proporción del tamaño de las gónadas con el tamaño del peso del organismo, el intersexo, si se puede ver, reducción en el número de espermatozoides y el porcentaje del índice gonopodial. O sea, como el gonopodio, el órgano sexual del macho, puede verse mermado por algunos contaminantes. Utilizamos a la gambusia como les mencioné y tenemos algunos datos desde lo que sería el aeropuerto. Nosotros le pusimos el Barcel, ustedes lo conocen perfectamente bien, está en el crucero de la Colosio, de la avenida que viene del aeropuerto, está la Barcel, está Cuatro Caminos y Barcel, y está prácticamente en la desembocadura de la ría, el puente donde está la ermita. Entonces ahí estuvimos tomando algunas gambusias. En estas gambusias encontramos organoclorados en sedimentos y vemos desde delta HCH en el aeropuerto, beta, etcétera, DDE, DDT, metoxicloro, y Cuatro Caminos en la zona de Barcel, en el puerto de la ría. O sea, estos compuestos están presentes. Si están en el polo norte, ¿cómo no van a estar en Campeche? ¿Sí? Y también encontramos organoclorados. Después de que se toman las gambusias, se le agarra la gónada, se agarra un pedacito de músculo, ¿verdad? Entonces, después de eso se hace un pool y se analiza para hacer la determinación de algunos contaminantes. Y también tenemos presencia de ATCH, beta, para DDT, endosulfán, DDT. Este endosulfán, este compuesto, es un organoclorado de los que están en fase de retiro, pero se sigue utilizando mucho todavía en los trópicos. Tenemos el aeropuerto Cuatro Caminos y Barcel. Y bueno, ¿qué se encontró ahí? Bueno, se encontró aquí es vitelogenina como fosfatasa alcalina labio. Y bueno, vemos que hay temporadas en las cuales hay una alta producción de vitelogenina, posiblemente por varias cosas. Pueden ser ambientales, pero también puede ser de que durante la temporada de lluvias los contaminantes se concentren y se queden más en unas partes y los organismos están expuestos y empiecen a generar la vitelogenina, que puede ser por compuestos estrogénicos. Esta vitelogenina, si vemos, es más alta en los organismos que están en el aeropuerto. Cuando está en el aeropuerto, ustedes van, se meten en el aeropuerto, hay como un puentecito que ahorita, después de estos resultados que se presentaron, pusieron una malla ciclónica, porque nosotros llegábamos ahí y tomamos las gambusias en esa zona. Entonces, cuando se presentaron estaba una persona que era del aeropuerto y preguntó, a ver, oye, ¿y todo lo que has encontrado en el aeropuerto es porque el aeropuerto contamina o por qué? No, le pusimos nombre de aeropuerto, pero sabemos de que estos compuestos se distribuyen y se dispersan de manera independiente. El aeropuerto no tiene nada que ver, se le dio el nombre de aeropuerto por aeropuerto. Pero muchos compuestos vienen desde Chiná, de las zonas agrícolas de Chiná, y cuando llueve y todo se lava, va para allá. Y encontramos esto que está aquí. Es muy notorio la vitelogenina que está más alta ahí. Bueno, y después lo extrapolamos o lo comparamos
con las gambusias que se tomaron en Jambolol. Y todos los que están aquí, que son de Campeche, conocen que Jambolol es un área natural protegida y que en teoría no debe de haber contaminación, pero también hay un poquito. Pero estamos viendo que la vitelogenina de las gambusias de la ría en esta época son mayores que las de acá, de las gambusias de Jambolol. Y así nos vamos, vemos que hay más o menos, son épocas en las cuales la vitelogenina nace en la gambusia de la ría. En el caso de comparar machos con otros sitios, como sería la de Jambolol, vemos esas diferencias, pero también vemos la vitelogenina de las hembras. Es como el estradiol que se hizo con los cocodrilos. El estradiol está casi a la pareja. Pues en el caso de la vitelogenina, miren, tenemos datos de que los machos en octubre tienen vitelogenina un poco más alta que la de las hembras, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está indicando que está habiendo efectos estrogénicos en estos organismos. Y bueno, esta es la cuenta espermática, y miren cómo va, o sea, la cuenta espermática bajando, en comparación con las gambusias que están en Jambolol, y hay una diferencia. Ya para finalizar, les quiero mostrar algo que salió en Estados Unidos en un reporte en el 2002, productos farmacéuticos, hormonas y otros compuestos orgánicos en aguas de desecho. Entonces hicieron un estudio muy interesante donde en una red de arroyos, donde hay agua de desecho, empezaron a hacer determinaciones no como las que hace la Conagua y hacen también ellos, nitratos, amonio, sulfuros, fosfato, todos esos contaminantes que ya sabemos, ¿no? Pero aquí determinaron, bien, nada más les voy a poner unos muy importantes que están aquí desde fármacos que no tienen prescripción, como el acetaminofén, cafeína, cotinina, que es un metabolito de la nicotina, pero esta cafeína, ibuprofeno, también se encontró en las aguas de Estados Unidos, en los arroyos, un antiinflamatorio, y hay esteroides y hormonas. Entonces, imagínense todas las hormonas que toman las mujeres para el control de la natalidad, o luego los esteroides que toman los que van a los gimnasios, así bien malucas, a dónde van cuando van al baño, cuando van a desecho, ¿no? Van allá. Y se encontró 17 estradiol, 17 alfa estradiol, 17 beta estradiol, progesterona, testosterona, se han encontrado en aguas de desecho de Estados Unidos. Y bueno, la pregunta está, bueno, si están en las aguas de desecho de Estados Unidos, ¿por qué en México no? ¿Por qué no va a haber? O sea, ¿cuál es la condicionante? ¿Qué hacen los gringos que haya y que nosotros no podamos tener, aunque no tengamos ningún estudio al respecto? ¿Cuál sería la diferencia? Segurito va a haber. Lo que pasa es que estos análisis son bastante caros. Y bueno, entonces en Estados Unidos ya hay todo un cambio. Entonces empiezan a decir, cuidado con los efectos estrogénicos de los compuestos. Y aquí dice este cuate, pues, que son de la parte industrial, dice, no, espérame, aquí nosotros en la comunidad de los negocios preferimos el principio de precaución, porque primero esperamos y luego vemos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún punto para decir, vamos a esperarnos a ver qué pasa. Está sucediendo. Hay compuestos con capacidad estrogénica, y digo capacidad estrogénica porque también puede haber con capacidad androgénica, y se ha visto también en algunos estudios a nivel mundial que presentan este tipo de efectos. Y bueno, la pregunta está, ¿qué puede pasar con nuestro futuro si estamos expuestos, tanto nosotros como la vida silvestre, a este tipo de efectos? Muchas gracias.
el caso